Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a las personas que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy, como les dije, lo que vamos a hacer es continuar haciendo algunos otros ejercicios de las aplicaciones de las leyes de Newton. Ok, entonces vamos a ir viendo un poco por acá y vamos a ir acá. Ok. De acá ya he hecho bastantes ejercicios o varios ejercicios de diferente tipo con diferentes grupos. ¿Ok? Con ustedes casi no he hecho de movimiento circular, ¿verdad? ¿He hecho alguno? No. Compañeros, compañeras. Me parece que no, profe, tal vez no tanto. Y no, profe. Ok. Entonces, vamos a empezar haciendo este ejercicio por acá. Ujú. Ok. Acá, nada, es que estaba viendo un poco los mensajes que me llegaron y uno de ellos es que el examen extraordinario será en el aula A405. Entonces, por cualquier cosa, si alguien tiene que hacer el examen extraordinario. Bueno, aquí dice lo siguiente. En otra versión del columpio gigante, o- ¿verdad? Que es algo parecido a las sillas voladoras. Dice, el asiento está conectado a dos cables, como se indica en la figura. Uno de los cables es horizontal y el asiento gira en un círculo horizontal a una tasa de 32 revoluciones por minuto. Si el asiento pesa 255 newton y una persona de 825 newton está sentada en él, obtenga la tensión en cada uno de los cables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procedemos siempre con los diferentes ejercicios? Primero, a hacer una figura ahí que represente las cosas. En esta parte de las leyes de Newton, por lo general, ya nos dan una figura con la cual nos podemos guiar. ¿Ok? Pero ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer siempre va a ser analizar cuáles son las fuerzas que hay asociadas ahí. Entonces vamos a hacer una lista de las diferentes fuerzas que hay por ahí. ¿Cuáles existirían entonces? Bueno, más que las fuerzas, ¿cuáles serían los cuerpos con los que están relacionados el que estamos analizando? Compañeros, compañeras. El peso, Ajá. Entonces, bueno, el cuerpo con el que está relacionado sería la Tierra. ¿Quién más? Mm, Habría dos tensión. cuerdas, ok, cuerda uno y cuerda 2. Que ahí estarían las tensiones. ¿Ok? Noten que lo que estamos analizando es que todo esto
es lo que nosotros vamos a considerar el cuerpo de análisis. ¿Ok? Entonces vamos a ver que con respecto a ese cuerpo, ¿cuáles son los cuerpos que están relacionados? Entonces tenemos la Tierra, tenemos la cuerda uno, a esta le voy a llamar la cuerda uno y esta va a ser la cuerda número 2. ¿Y hay algún otro cuerpo con el que esté relacionado la silla y la persona juntos? Compañeros, compañeras. Ajá. Con el peso de la persona, ¿Perdón? con el peso de la persona. Es que vean que podemos considerar el peso junto de la persona más la silla. ¿Ok? Entonces, la silla y la persona la podemos considerar un solo cuerpo, los dos juntos. Entonces, básicamente esos serían todos los cuerpos con los que están relacionados. Sí. Por lo tanto, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, por eso me gusta más hacer un punto, porque así puedo representar cualquier figura. Entonces vamos a tener, primero con la Tierra, vamos a tener lo que sería el peso. ¿Qué otra fuerza tenemos? La cuerda uno estaría ejerciendo una fuerza en esta dirección, que a esta le vamos a llamar tensión uno. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, noten ustedes, bueno, ahorita metemos el ángulo ahí, y con la cuerda 2 tenemos lo que sería nuestra tensión 2. Ahora, si esa persona está girando, ¿qué podemos decir? Siempre que una persona gire o que un cuerpo esté girando, ¿qué tiene? La fuerza centrífuga. Centrípeta. Acuérdense que la centrífuga no existe. Entonces sería aquí la aceleración centrípeta en esta dirección. Y si ya tenemos eso, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál sería el sistema de coordenadas que vamos a usar? Pues nada, duda. Sí, ¿De dónde viene entonces eso, ese nombre de la fuerza centrífuga? ¿O es que la gente lo malinterpreta, digamos, que lo dice ok. así? ¿Se acuerdan de las fuerzas fantasmas que yo les estaba hablando? Sí, Ok, esas que aparecen gracias a que estamos analizando las cosas en un sistema de referencia no inercial. Entonces, aquí para que lo entiendan un poco mejor, voy a darles el dato. Supongamos que tenemos una lavadora ahí con un montón de ropa, ¿sí? Y la ropa la tenemos acá, ¿cierto? Entonces, cuando la lavadora está girando en este sentido, ¿ok? Ustedes van a empezar a notar un montón de gotas de agua que empiezan a salir.
¿Ok? Pero en realidad esas gotas no es que salen así, sino lo que están haciendo es que las gotas van saliendo de esta manera. ¿Ok? Esas gotas van a salir disparadas de una centrifugadora. Por eso le llaman fuerza centrífuga. ¿Me siguen? Que es la fuerza que estarían sintiendo esas gotas por el hecho de estar dando vueltas. ¿Vamos bien? Sí, Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que al estar la centrifugadora dando vueltas, lo que ocurre realmente es que las gotas de agua van a seguir en línea recta a menos que una fuerza las detenga. Acá, ¿por qué la ropa no sale en línea recta disparada? Porque las paredes sostienen esa ropa. Por eso cuando ustedes, no sé si alguno ha sacado ropa de una lavadora, después de estarla secando, la ropa por lo general deja un hueco en el centro y toda la ropa está en los alrededores. Ahí lo que se hace es que al girar rápido, entonces empiezan, por una cuestión mecánica, empiezan a tirar el agua hacia afuera. Y eso es lo que genera que la ropa se seque. ¿Ok? Y por eso es por lo que aquí tienen pequeños huequitos. Entonces, por esos agujeros, el agua va a salir disparada. No es que sale disparada, sino es que la velocidad que lleva siempre va a ser tangencial a eso. Y eso es gracias a la ley de la inercia. Pero si ustedes están viendo algo dentro de la lavadora o de un sistema de referencia dentro de la lavadora, vean que es un sistema de referencia no inercial. Y lo que va a hacer, entonces, es como cuando ustedes van en el autobús y el bus pega un frenazo. Ustedes sienten que los jalan hacia adelante, pero no hay nadie. No hay nada que lo esté jalando hacia adelante, sino que ustedes siguen por el impulso que ya tenían al estar en un sistema de referencia no inercial. listo, bro. Muchas gracias. Y ahora sí, por eso les digo que la centrífuga, la fuerza centrífuga, no es una fuerza real, es una pseudofuerza. Y esa aparece entonces en un sistema de referencia no inercial. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan ahí presente. Ok, entonces básicamente esas serían las fuerzas que tenemos y noten ustedes que este ángulo de 40 grados corresponde, si lo ponemos acá, son alternos internos, por lo tanto ese ángulo de 40 grados estaría por acá. ¿También? ¿Me siguen? Y entonces de aquí podemos sacar, nos piden obtenga la tensión en cada cable. Entonces podemos utilizar en el eje Y y en el eje X. Entonces para el eje Y la suma de fuerzas que tenemos sería tensión uno menos, perdón, tensión uno. Aquí sería por seno o por coseno para el eje Y.
Bueno, Coseno. ¿Sería? ¿Cuál? coseno. Coseno, porque es el ángulo adyacente. Entonces sería por el coseno de 40 menos el peso. Esto me da cero. Por lo tanto, la tensión uno va a ser igual. Este peso está restando, pasa al otro lado a sumar. Y el coseno pasa a dividir. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si fuera con lo del tema del ángulo, si fuera que hubiera que usar seno, ¿dónde es que estaría el ángulo? O Ok. sea, ¿cómo es que se vería en el triángulo, digamos? Es que me perdí. Para usar seno sería este ángulo de acá, Ah, ok. el de 50 grados. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Porque aquí tendríamos que el lado opuesto sería este, que sería en el eje Y. Ujú. Listo, gracias. Ok, con gusto. Y entonces, ¿cuánto nos da esa tensión uno? Noten una cosa, que eso a veces se los van a dar en el ejercicio y algunas veces, o ya me he encontrado eso en muchos exámenes, noten siempre qué es lo que les dan. Si les dan el peso o les dan la masa. Porque si les dan el peso, vean que ya no hay que multiplicarlo por 9,8. Si les dan la masa, sí hay que multiplicarlo por 9,8. Porque lo que estamos analizando son pesos. ¿Estamos? Aunque aquí diga lo que diga, eso va a ser un poquito irrelevante porque se llama una pesa aquello que mide la masa. Mm, Suena un poquito contradictorio, pero sí. Entonces, algunas veces le dicen pesa 500 kilogramos y bueno, esa es la masa y no es el peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En este caso, ¿en qué unidades nos están dando los pesos de la persona y el asiento? Compañeros, compañeras. En newtons, Entonces, ¿qué nos están dando? ¿Masa o peso? el peso. El peso. Entonces, no hay que multiplicarlo por 9,8. Que sí he visto mucha gente que empieza a hacer eso. Entonces sería el peso total de el cuerpo serían 1080 newton. ¿Ok? Entonces serían los 1080 newton dividido entre el coseno de 40. Y eso me da que la tensión uno corresponde a 1409 coma 84 newton. ¿Ok? Esa sería entonces la tensión en la cuerda uno. Ahora, para la tensión en la cuerda número 2, vamos a hacer la suma de fuerzas en X. ¿Y cuáles fuerzas tenemos en X? Tenemos la tensión 2 y tenemos también la componente en X de esa tensión 1, que sería tensión uno por el seno de 40.
¿Ok? ¿Qué sería este opuesto de acá? El que nos interesa. Formen siempre los triángulos cuando los necesiten. Y como solo esas dos fuerzas hay, entonces tensión 2 más tensión 1 son de 40 es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero esa aceleración centrípeta yo la puedo ver. Aquí vamos a ver un poco en qué nos dan las cosas, porque si me dan una velocidad tangencial, es mejor usar aceleración centrípeta igual a velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Pero si nos dan, como en este caso, un tipo de frecuencia, entonces es mejor utilizar velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, si tenemos 32 revoluciones por minuto, hacemos la conversión para pasarlo a radianes por segundo. Y sabemos que cuál es cuál es el factor de conversión de los radianes a revoluciones. Compañeros, compañeras. Una revolución son ¿qué? 2pi, profe. 2 pi radianes, correcto. Y un minuto son ¿Fue lo que pregunta, profe? No lo escuché. un minuto. 60 segundos. Correcto. Entonces, así nosotros ya hacemos la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo, que son las unidades de la velocidad angular o frecuencia angular. ¿Ok? Y ahora sí, como la aceleración centrípeta va hacia la derecha, entonces aquí esta parte es positiva. Y si despejamos la tensión 2, esta tensión 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, esta sería la expresión ya lista para la tensión 2. Y empezamos a meter los datos. Sabemos que la tensión 1 serían 1409,84 newton. Entonces sería menos 1409,84 multiplicado por el seno de 40. Y a eso le sumamos la masa total del cuerpo, que sería, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Cuánto sería la masa total del cuerpo que estamos analizando? 1080 newton entre 9,8, porque no tenemos la masa, sino tenemos el peso. Entonces, lo que podemos hacer es, esto es lo que me dan. Entonces lo divido entre la gravedad para obtener lo que sería la masa real, no el peso. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, entonces serían 1080 entre 9,8 y eso lo vamos a multiplicar por la rapidez angular al cuadrado. Ah, bueno,
pero no lo hemos sacado. ¿Cuánto les da esta rapidez angular? De acá. Eso serían 32 por 2 por pi entre 60. Y eso me da una rapidez angular de 3,30 o 3,51 radianes por segundo. Entonces, si metemos eso en la expresión anterior, sería 3,351 al cuadrado. Ujú, multiplicado por el radio, que serían 7,5 metros. Y eso me da una tensión 2 de 8,375,05 newton. ¿Les dio lo mismo, compañeros, compañeras? Sí, profe, se me dio lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo vieron este ejercicio? Mm, Ni difícil ni fácil. Normal. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Sí. Ok. ¿Quieren algún otro ejercicio en específico? ¿Qué les parece si trabajamos este ejercicio de acá? Está bien, profe. Ok. Ahí lo ven bien. Más que Sí. todo para que quede toda la figura y todo el ejercicio de una vez en la pantalla. Entonces dice aquí, tenemos dos bloques de masa. El primero de 1 kilogramo y el segundo de medio kilogramo, de 0,5 kilogramos. Y están unidos por una cuerda inextensible de masa despreciable, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética entre el plano que está inclinado 30 grados y el bloque de masa 2 es de 0,1. Sobre M2 se va a aplicar una fuerza F indicada en la figura, la cual se eleva un ángulo de 20 grados sobre el plano inclinado. Sin embargo, el bloque se mueve hacia abajo con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Bajo esas condiciones, determine cuánto es la fuerza aplicada y cuál es la tensión de la cuerda. Ok, entonces nos dicen que este se va a acelerar hacia allá 0,5 metros por segundo. Voy a ponerle así.
Para allá vamos a tener nuestra aceleración y este segundo bloque entonces va a estar siendo acelerado hacia abajo. ¿Me siguen? Y como estamos hablando que es la misma cuerda, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esa aceleración será igual para ambos cuerpos. ¿Me siguen, compañeros, Sí, compañeras? profe. Sí, ok. Ahorita les voy a explicar uno que no está aquí, pero que sí ocurren cosas un poquito diferentes. Por ejemplo, que las aceleraciones no sean las mismas. Y les voy a explicar cómo analizar ese tipo de cuerpos. Pero bueno, por el momento vamos a hacer este. Entonces, para cada uno de los cuerpos, empezando como siempre, vamos a poner qué cuerpos afectan a ese cuerpo. ¿Qué cuerpos externos estarían afectando a ese cuerpo? Entonces, acá vamos a poner quiénes serían. Por ejemplo, el de masa uno, que es el que está cayendo, ¿quiénes estarían afectando a ese cuerpo? La Tierra, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién más tendría un contacto directo con ese cuerpo? La cuerda. La cuerda. ¿Hay algún otro cuerpo que esté en contacto con ese? Compañeros, compañeras. Ahí muere, creo, profe. Correcto. Entonces, esos serían los únicos dos cuerpos que estarían afectando esa cuerda. Ah, perdón, los únicos dos cuerpos que estarían afectando esa caja. ¿Ok? Vamos acá entonces un poco con el otro. ¿Cuáles cuerpos estarían afectando a la masa 2? Ajá, La Tierra, el plano inclinado, plano, muy bien. la fuerza, La fuerza y la cuerda. nada más. ¿Ok? Ahí sabemos que algún otro cuerpo es el que que está haciendo esa cuerda, pero estaría ejerciendo esa fuerza. Pero en términos generales, esos serían los únicos cuerpos que estarían afectando a esta masa 2. Entonces a ese le podemos llamar fuerza. Sí, y ahora sí, vamos acá y analicemos para M1. Para M1, ¿cuáles fuerzas tenemos? ¿Cuáles fuerzas tenemos en M1? El de la Tierra, que sería la fuerza de gravedad, y el de la cuerda. Y por acá tenemos una aceleración que va para abajo.
¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Y cuál sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2? Y tiene un peso, bueno, una normal perpendicular al plano, prácticamente. Ok. Entonces sería una normal que es perpendicular al plano. Una fricción hacia la izquierda. Bueno, paralela al plano hacia la izquierda. Muy bien. Ujú. Tiene una tensión que va hacia el lado derecho, Ok, pero paralela al plano también. una. Tensión, Ajá. el peso que va hacia abajo. Y esa fuerza no sé cómo va realmente, bro. Ok. Sí, no. Y aquí tenemos una fuerza que va hacia allá. Y aquí tenemos el ángulo. Ay, tenemos el ángulo beta. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Yo creo que sí, profe. Creo que es todo lo que afecta a ese cuerpo. Ok, ahora sí, ¿cuál sería entonces el sistema de coordenadas que vamos a usar en cada uno de los cuerpos? Para el de la masa 2, Yo lo pondría inclinado en el plano. ok, ¿por qué inclinado? Es que así solo tengo que descomponer dos cosas. Tendría que descomponer la masa nada más y la fuerza para Correcto. descomponerlas en X y Y. En cambio, por otro lado, tengo que descomponer tres, así que siento que es más fácil. Y no solo eso, sino que aquí también tenemos una aceleración en este sentido. Cierto, no la tenemos que descomponer tampoco. Exacto. Entonces, esa va a ser la razón de por qué lo trabajamos así. Y en el cuerpo uno siento que es normal, como si fuera un plano no inclinado, sino normal. Correcto. Entonces, eje X y eje Y. Ese eje, como es tan obvio, yo casi nunca lo hago. ¿Ok? Entonces, ahí van a ver en algunos videos que yo ese eje casi nunca lo hago. Y ahora sí. Ahí lo único que nos falta es meter un ángulo. ¿Cuál sería este ángulo entre el eje Y y el peso? Compañeros, compañeras. Ese ángulo entre el eje Y y el peso para la caja que está en el plano sería simplemente el ángulo de inclinación del plano. ¿Ok? Entonces veamos acá. La fuerza ya la tomamos en cuenta. La cuerda la tomamos en cuenta con la tensión. En el plano tenemos la fricción y la normal y la tierra ejerce la fuerza. Entonces, significa que ya tomamos todas las fuerzas que hay involucradas. ¿Ok? Entonces,
¿Qué les ha parecido esto así para hacer estas cosas? Compañeros, compañeras. Normal siento, profe. Tal vez que ya hemos hecho bastante, entonces no lo veo tan complicado. Ok. Entonces, si han sentido, digamos, que están entendiendo este tema. Bueno, de mi parte sí, yo al inicio no entendía nada y ahora lo entiendo todo. Ok, excelente. Entonces, vean ustedes que, ¿cómo es que se llama? Que este tema tampoco es que sea tan complicado. El asunto es llevar un orden. Y para eso, entonces, vamos a ver un poco las cosas. Por ejemplo, aquí, si hacemos suma de fuerzas en X, noten que no hay ninguna flecha que esté en el eje X. Entonces, no tiene sentido. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí. Entonces, ¿cuáles serían la suma de fuerzas en Y en ese caso? Entonces sería T1 que va para arriba menos M1G. Ay, ahí me disculpan, pero es el medio de comunicación que tenemos en la escuela y ya están hablando demasiada paja. Bueno, entonces, tensión 1 menos M1G va a ser igual. Acuérdense que la aceleración nosotros la estamos poniendo acá en el diagrama de cuerpo libre, pero esta no es una fuerza. Entonces, ¿está relacionada? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de todas las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, tenemos que considerarla y y para mí es importante que esté en el diagrama porque es el que nos dice cuál es el mejor sistema de coordenadas a usar y pero no es una fuerza. Entonces, solamente tenemos esas dos flechas, tenemos dos fuerzas. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿Y para dónde va esa aceleración? Compañeros, compañeras. Hacia abajo. Entonces, masa por aceleración, ¿me daría en qué dirección? Hacia abajo. Entonces, tenemos que ponerlo negativo. ¿Estamos? Compañeros, compañeras, recuerden que que estamos trabajando con vectores. Y ahora sí, ¿sabe? Podemos calcular de una vez la tensión de la cuerda, ¿no les parece? No sé por qué la habían puesto de segundo. Masa 1 por gravedad, ¿qué está haciendo? Restando, Pasa al otro lado A. sumar. Entonces simplemente la paso hacia el otro lado. Y nos quedaría entonces despejada que la tensión 1 va a ser igual al peso de la masa 1 menos masa 1 por aceleración. ¿Y cuánto nos da esa tensión 1? Entonces sería 1 por 9,8 menos 1 por 0,5 metros al cuadrado, porque aquí ya nos dan la aceleración.
Y eso nos da entonces que que la tensión de la cuerda, no sé por qué puse tensión 1. De ahí solamente tenemos una tensión, porque solo hay una cuerda, ¿cierto? Entonces ahí puse el 1 de más. Pero bueno, no importa. Costumbre, bro. Sí, costumbre de que siempre hay muchas cuerdas. Entonces hay que ir poniendo cada una de ellas. Ok, ¿qué pasa acá para la masa 2? Empecemos con la suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tenemos en el eje Y? ¿Sobre la masa 2? En el eje Y, para la masa 2, Ah, la masa 2, pensé que era la masa. para este. Para este otro cuerpo, o sea, para este cuerpo de acá. Y la normal, profe. Entonces tenemos la normal que va para arriba. ¿Qué otra fuerza? La fuerza externa, pero hay que descomponerla en Y, ¿no? ¿Y cuál sería la componente en Y de esa fuerza externa? Coseno, por coseno del ángulo, creo. Sí, Coseno por de eso hay 20. 80. Ujú. ¿Ve Sí, dónde porque está eso, 20? ajá, ocupo es. Por eso, por el seno del Ah, es el ángulo. seno, es el opuesto. Exacto. Esas son los pequeños detalles que me interesa que ustedes los tengan muy, muy presentes, ¿verdad? Que algunas veces se usa seno, otras veces se usa coseno, pero que entiendan por qué se usa cada uno de ellos. Entonces ya tenemos la normal, tenemos esta fuerza que está también en el eje Y, ¿y qué otra fuerza tenemos? El peso. Y entonces sería, suave, esa fuerza va hacia Y positivo o negativo. Y positivo. Sería más de dos fuerzas. Sí, no Quien sé, cambia no es sé esa. por qué le puse el menos. Y para el peso sí va hacia Y negativo. Entonces sería M2G. Ajá, ¿por quién? Seno. No, coseno en ese caso. Correcto. En este caso va a ser coseno. ¿Por qué? Porque es el adyacente el que me interesa. ¿Estamos? Sí. Yo he visto que algunas veces he tenido estudiantes que el diagrama de cuerpo libre no ponen esta, sino lo que hacen es ponen una para acá que le llaman M2G, coseno del ángulo, y una para acá que le llaman M2G, seno seno del ángulo. Entonces, digamos, esa práctica no está mal, ¿verdad? Me gusta, no es totalmente de mi preferencia, pero si a ustedes les sirve, está bastante bien. Y entonces eso va a ser igual a ¿qué? A cero, No, porque no hay aceleración en el eje Y, ¿cierto? sí. Y ahora sí, si despejamos la normal, ¿qué nos queda? Este F que estaba sumando pasa a restar al otro lado y este que estaba restando pasa a sumar al otro lado. Y de esa manera ya despejamos nuestra fuerza normal. ¿Por qué quise despejar esa fuerza normal? Porque tenemos una fricción. ¿Y para qué me sirve la normal? Para sacar la fricción.
para sacar la fricción, correcto. Si no hay fricción, la verdad es que ni me fijo qué fuerzas tengo en Y, a menos que me pidan cuánto vale la normal o algo por el estilo. Si no, no tiene caso. Ok, es perder mucho tiempo. Ahora, suma de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas tenemos en X? Ahora sí. La tensión, Ajá. mm, más la componente del peso en X, Entonces sería más seno de mg por el... M2G por el seno de cita. Muy bien. menos la fricción. Bueno, voy a dejar la fricción de último por una cuestión Ok, importante. entonces. Y solo quedaría la componente negativa de la fuerza externa. Entonces sería menos F coseno de beta, porque es el lado adyacente, menos la fricción. Y eso va a ser igual a masa 2 por aceleración. ¿Me siguen? Sí, Ok, ¿por qué la fricción la dejé ahí de último? para despejarla más fácil. De ahí no, para no tener que volver a escribir todo igual. Recuerden ustedes que la fricción es igual a ¿quién? Coeficiente de fricción por normal. Entonces cambiemos este por su expresión. Y sería entonces menos mu f sen de beta. No, esto sí lo voy a tener que quitar, ¿verdad? Menos por menos daría entonces más. Esto se me volvería un más, Ese menos no afectaría a todo el resto, por ahora. ¿correcto? Ujú. Eso se me volvería un más. Y menos por más da menos mu m2g coseno de cita. Entonces, todo esto de acá, eso es lo que llamamos la fricción que tendría el cuerpo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Y esa suma me tiene que dar masa 2 por aceleración. Positiva porque la aceleración va hacia X positivo. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. ¿Esa aceleración solo va a cambiar en dado caso que sea al revés, que vaya para X negativa? O a menos que me digan menos una aceleración. Es que ves que eso sí tenía dudas. De ahí, véalo aquí. ¿Hacia dónde va esta aceleración? Sí, pero es que no sé, es que el profesor Michael había explicado algo que si el cuerpo no se movía así, porque uno asumía la aceleración, pero si el cuerpo no se movía así, se tenía que poner negativo en la respuesta. Entonces no sé si eso es para esto o es para torques. Como negativo es la respuesta.
Sí, eso fue lo que me había explicado, por eso nunca que me quedó claro. Él decía que, digamos, uno asume la aceleración, digamos, que uno dice que la aceleración va para el lado derecho, que es positivo. Él siempre tomaba la positiva, pero cuando hacía todo el desmadre, al final le aparecía que la aceleración le daba negativa. Entonces decía, ah, no, es que el cuerpo no se mueve para este sentido, se mueve para el otro. Entonces uno lo tenía Ah, que ok, corregir. ok. Pero no sé si en ese caso uno lo toma en cuenta o es cuando ya uno resuelve todo que se da cuenta. Sí, ayer me pasó eso en uno de los ejercicios. Nos daba una aceleración negativa. Eso significa que el cuerpo tiene la aceleración en el sentido contrario que uno la tomó. Ok, y eso es después, eso se analiza después de que usted hizo todo. Ajá. Ok, eso es algo que para saber. Gracias. Sí, nada más que, digamos, a menos, ¿cómo es que se llama? Si el objeto parte del reposo, tengo que tomar en cuenta entonces que eh, esa aceleración va a empezar a generar una velocidad en sentido contrario al que yo tomé en cuenta. Entonces tengo que darle vuelta a todas las fricciones. Ah, la puta. O sea, volver a hacer el ejercicio porque lo asumí mal Eso no me gusta mucho. y hacer de nuevo las consideraciones. ¿Ya? Mm, no, gracias. Ahora, el ejercicio que yo hice en una de las clases de ayer, yo ahorita les digo cuál fue. Y el asunto, y les explico todo eso, más que todo para terminar un poco con este. Sí, Ok, profe. entonces ahí va, ahí ya lo tienen resuelto para que lo tomen en cuenta. Entonces, esto de acá es lo que le llamamos la fricción. ¿Ok? Y ahora sí, despejemos cuál es la fuerza aplicada. No sé por qué pidieron primero la tensión si primero se ocupaba sacar esa tensión para encontrar la fuerza. Entonces, no tenía sentido el orden en que nos pedían las cosas. Bueno, vamos acá. Así que si alguna vez, si les aparece algo así en el examen, ustedes nada más ponen, bueno, primero realizo la B y después realizo la A. Punto. El orden no me interesa tanto. Entonces, acá la idea es despejar esa fuerza. Entonces, ¿cómo podemos despejar la fuerza? Bueno, vean que solo estos dos tienen fuerza, ¿cierto? Todo lo demás ya lo conocemos. Entonces, mandemos todo lo demás para el otro lado. Entonces me va a quedar masa 2 por aceleración. Este de acá está restando a que pasa al otro lado. Pasa a sumar. Esta tensión uno, ¿qué está haciendo? Sumando pasa a restar. ¿Y este de aquí qué está haciendo? Sumando pasa a restar. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok, entonces este ya está. Este ya lo pasé. Este otro ya lo pasé. Y ahora solo me quedó menos f cos de beta más mu por f sen de beta. Entonces, ¿qué les parece si sacamos f a factor común? Porque tenemos que encontrar la fuerza. ¿Y qué nos queda aquí?
nos quedaría, si sacamos la f a factor común, nos quedaría menos coseno de beta más mu seno de beta. Está agrupando lo que tiene F, ¿verdad, profe? ¿Correcto? Ah, ok. ¿Y esto qué está haciendo? A la f. Está multiplicando, así que dividir. Eso sería más mu seno de beta. Ok, y esto ya no existe. Eso. Y eso ya no existe. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me da esa fuerza? 0,5 por aceleración, que es 0,5, más el coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad, por el coseno de zeta, que son 30, menos la tensión 1, que por acá yo les puse cuánto era, que son 9,3 newton, menos la masa 2 por la gravedad, por el seno del ángulo. Ajá. Y todo eso dividido entre menos el coseno del ángulo beta más el coeficiente de fricción por el seno del ángulo beta. Ujú. ¿Cuánto le dio? Vale, profe, no termino de escribir. Profe, me dio 12,30 newtons. 12,30. Sí, pero no sé si fue que metí un decimal mal. O algo metí mal. Habré sido yo. Voy revisando. 0,5, que es la masa 2, por la aceleración, que es 0,5, más 0,1, que es el coeficiente de fricción, por la masa 2, por la gravedad, que es 9,8, por el coseno del ángulo zeta, que son 30 grados, menos la tensión 2, que es 9,3, menos la masa 2, que es 0,5 por 9,8, por el seno de 30, que estamos hablando del ángulo zeta, ujú, dividido entre menos coseno de beta más mu, que es 0,1, por el seno de beta, que son 20 grados. Sí, qué raro. Está dando 12,23. No, ya sé que metí mal. Metí un dígito mal. Por eso me da error. Pero sí, está igual. Ok. Ujú. Entonces, ¿qué les pareció este ejercicio? De cuidado. Exacto. Tienen que saber muy bien qué es lo que les están dando.
Y casi que sí tengo bien el diagrama de fuerzas, prácticamente todo lo hago Es bien. cuidarse muy bien para el resto. Ujú. ¿Ya vieron? Entonces, ya ahora sí. Bueno, Kevin ya entendió bien por qué le pongo tanta atención a esa primera parte, al diagrama de cuerpo libre. E igualmente te puedes equivocar cuando estés despejando. Un menos, un más, se arruinó todo. Ujú. Entonces, Sí, sí, pero yo no les voy a bajar muchos puntos, digamos, si usted metió las patas en un menos, les bajo un punto del ejercicio. y el punto de respuesta también, profe. Si son varias partes, puede hacer que acumule medio punto en cada parte o un punto en cada parte. Pero, digamos, ahí hay que revisar muy bien eso. Por eso a veces me tardo un poquito más revisando exámenes, porque yo voy revisando detalles. ¿Ya? Está bien, profe. Sí, es que este tema es de mucho de cuidado. Si el diagrama lo tengo bien, eso no me asegura que todo esté bien. También tengo que fijarme en lo demás. Pero ya lleva gran parte ganada. Es lo único. Sí. ¿Y cómo van sintiendo los demás compañeros, compañeras? Ok, Todo bien, profe, igual como dice el compañero. Tenerle cuidado. excelente. ¿Qué les parece si hacemos un receso de unos 10 minutos? Por mí bien, profe, no sé los demás. Profe, Es, ¿podemos hacer ese ejercicio? Ese es bien interesante. Ese salió en una tarea. de si quieren, hacemos este. No, el que les iba a explicar un poco para que lo vean fue este otro ejercicio de acá. No, ese es uno de planos inclinados. Este de acá. Ah, no. No, es que era uno de ese tipo, pero nos daban una velocidad. No, qué raro que se hizo ese ejercicio. Este de acá. Ya. En este nosotros consideramos que la aceleración va en la dirección de la velocidad. ¿Ok? Nada más para explicárselos. Y como esta aceleración iba en la dirección de la velocidad, nos da el resultado negativo. Porque en vez de más sabe jalarlo, más sabes que está jalando el objeto. Exacto. Mm, Entonces, hay que cambiar la fricción y hay que cambiar todas las cosas. sí, realmente sí. Para ese ejercicio no. ¿Cómo que no? Porque ¿qué significa que la aceleración sea negativa? O que la aceleración vaya en contra del vector velocidad, según lo que vemos en cinemática, Mm, que está frenando, algo así, ¿no? que se está deteniendo, correcto. Ah, entonces sí, en ese caso no hay que cambiarle nada. No, porque llega el momento en que se frena y se empieza a devolver. Cuando se está devolviendo es cuando sí hay que hacer un nuevo ejercicio para tomar en cuenta esos cambios en la dirección de la fricción. Mm, ok, ¿Ya? sí. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No siempre que nos dé una aceleración negativa va a implicar que tenemos que cambiar el ejercicio o que tenemos que cambiar las cosas de ese ejercicio. ¿Estamos?
Ok, entonces voy a seguir un poco El ahí. de arriba, sí, profe. Es que en la tarea del semestre pasado habían puesto que no te daban la masa B y que tenías que conseguirla. Entonces, No la como sé. la C era, Sí. no sé. Ajá. Más de lo que sé, sí, pero en la tarea lo que me dieron la C y la A, me parece, o no sé si usaron este, creo que no, creo que era otro, era muy similar. Y te daban la C y la A y no te daban la B, y tenías que sacarla. Ah, sí, pero ahorita Mm, vamos a ver un poco de eso. ujú. Primero, vamos un poco al receso para que, por aquello de que, ¿verdad? Clases virtuales son un poquillo diferentes a las clases presenciales. Entonces, por eso siempre me gusta dar el receso. Voy a pausar la grabación. Bueno, continuamos entonces por acá, después de un pequeño receso, y vamos a hacer este ejercicio que nos dijo el compañero. ¿Les parece? Igual, en este caso, ¿cuántos cuerpos tenemos que analizar? Serían tres cajas, por lo tanto, vamos a hacer tres diagramas de cuerpo libre. Y aquí vamos a ir viendo quiénes afectan a cada una de las cajas. Entonces, a la caja C, ¿quiénes la afectan? El plano, la tierra, la cuerda, y hay algún otro cuerpo que, digamos, está en contacto o que esté afectando directamente a ese cuerpo. Compañeros, compañeras, no. ¿Quién está afectando al cuerpo A? Si me gusta que lo logren identificar ustedes, Y ahí la cuerda, ¿verdad? la tierra, La tierra, el plano y la caja de arriba. el plano, y voy a ponerle la caja de arriba, que sería la B. Muy bien. ¿Cuáles cuerpos están afectando a la caja B? Ujú. Sería la tierra y la caja. Tierra y la caja A únicamente. Entonces, ya identificamos bien cuáles son los cuerpos que están afectando a cada una de esos cuerpos que analizamos, valga la redundancia. Ok, entonces nos piden el coeficiente de fricción estático mínimo entre A y B, tal que B no se deslice con respecto al bloque A. Entonces empecemos haciendo el diagrama de cuerpo libre para el bloque B. ¿Cuáles serían las fuerzas que siente el bloque B? Eso sería masa de B por la gravedad, que sería la Tierra,
¿Ok? Y el bloque A. El bloque A, ¿cómo lo afecta? Una normal hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Y a esta le vamos a llamar normal B, porque es la normal que siente el bloque B. ¿Y qué más? Yo creo que ahí muere, profe. Y la aceleración a la izquierda, ¿no? Tenemos aceleración a la izquierda. Muy Mm, bien. Pero suave un toque. Podemos tener aceleración a la izquierda y no ir fuerzas a la izquierda. Es lo que no sé. Hay algo raro, porque cero no puede ser igual a masa por aceleración. Es que en este caso él siento que se mueve, pero se mueve por la caja A, no porque realmente B tenga Sería por la, aceleración. sería por la fricción, ¿no? Correcto, tiene que tener una fricción. Para allá vamos a tener una fricción B. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que tengo fricción para allá? Por lo siguiente. Si yo tengo aquí el bloque y tengo un cuerpo encima de él, ¿qué pasa si el bloque se mueve para allá con fuerza? ¿Hacia dónde se movería la caja, el de arriba? Hacia el lado contrario. Se movería hacia allá, ¿cierto? Eso no es por la tercera ley de Newton. No, O por la primera, que si un cuerpo está en reposo, no. Hasta que le afecte una fuerza contraria, no se va a mover, algo así. No me acuerdo. exacto. Ok. Entonces, ese sería el diagrama del cuerpo B. ¿Cuál Y, man- sería? profe, Ajá. y mantiene la aceleración, porque se está moviendo hacia allá o hacia la derecha, viendo ese análisis que le hizo. No, la aceleración sería hacia la izquierda. Este va a tener una aceleración en este sentido. Este bloque hacia allá Ujú. y este bloque hacia allá. ¿Lo ven? Entonces, esa sería la dirección de la aceleración. ¿Qué va a pasar para el bloque A? ¿Cuáles fuerzas tenemos? Y eso lo vamos a analizar de acuerdo con lo que vimos abajo. Entonces, tenemos la cuerda. ¿La cuerda que genera? Una tensión hacia la izquierda. ¿Ok? Porque la cuerda está jalando el bloque A hacia la izquierda. Tenemos la tierra. Entonces sería masa de A por gravedad. ¿Qué otro tenemos? Cuerda, tenemos la tierra. Con el plano, ¿qué fuerza siente con el plano? Una fricción y una normal. No, no hay Sentiría. fricción. ¿Por qué no Ah, hay? bueno, sí, porque es liso. Exacto, lo que les estaba diciendo. Si eso es liso, entonces la fricción no existe. Y a esta le vamos a llamar normal de A
para no confundirla con la normal de B ni confundirla con la normal de C. Entonces, lo mejor es ponerle siempre un subíndice a cada una de las fuerzas para saber a cuál me estoy refiriendo. Y con el plano B, ¿qué va a sentir? Una normal hacia abajo. Una normal de B hacia abajo, excelente. ¿Y qué otro? La aceleración. No, ese es por aparte. No. También la vamos a poner, pero es por aparte. Véalo así. Si el bloque B siente una fricción hacia allá, ahora sí es por tercera ley de Newton. El bloque A que va a sentir por tercera ley de Newton, vamos a sentir entonces una fricción hacia la derecha debido al bloque B. ¿Está claro? Profe, yo sigo pegado con el movimiento bebé. No sé. ¿Cómo? Pegado con el movimiento Es del... que en mi mente, si yo tengo un cuerpo y lo muevo hacia un lado y ve está en reposo, se mueve al lado contrario. Entonces, no sé. Pero, sí, pero el asunto es que tengo una fricción estática. Entonces sí, el cuerpo no se mueve. No, el cuerpo se mueve encima de A. Por eso no se mueve solo. O sea, él sigue moviéndose, pero sigue el movimiento de A. No, no Exacto, sigue un movimiento propio. exacto. Ah, ok, Y eso lo ese explica. movimiento de A es gracias a esa fricción estática. Mm, Por eso va a tener una fuerza de fricción en ese sentido. ok, eso explica esa fricción. Ok, profe, eso era. Ujú. Y la fricción de B, el cuerpo A la siente en sentido contrario. ¿Ya? Por eso tenemos que poner la fricción hacia la derecha. Con el suelo no tiene fricción, pero si tuviera, sería una fricción también hacia la derecha. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, y vamos a hacer lo mismo para el bloque C. ¿Qué fuerzas qué fuerzas estaría sintiendo ese bloque C? Vamos a ver. Vamos a ir en orden. Por el plano, siento una normal de C, ¿cierto? Y aquí va a sentir entonces una fricción de C por el plano inclinado. ¿Me siguen? Ok, ya tenemos el del plano. Para la Tierra, ¿qué siente? Esto viene totalmente hacia abajo.
Y por la cuerda va a sentir entonces en esta misma dirección una tensión. A esa tensión, ¿cómo le llamamos? Solo T. Ok. Hay una cosa que sí me gusta decirles, y es que muchas veces hay estudiantes que, bueno, sobre todo en éxito académico, lo que hacen es darle vuelta a este diagrama. Como ven, no es necesario darle vuelta. Y yo prefiero que no lo hagan, porque cuando le dan vuelta al diagrama, muchas veces se confunden con la gravedad y ¿cómo era que iba la gravedad si volvemos a inclinar el plano para que quede en XY? Básicamente se hacen un colocho con eso. Entonces, ahora sí, vamos a poner nuestro sistema de coordenadas. Y nuestro sistema de coordenadas sería ese. ¿Está claro? Este sería el eje X y este sería mi eje Y. Ahora, el ángulo cita, yo les dije que para que no se compliquen mucho, el ángulo cita va a ser entre el eje Y, si el eje Y lo ponemos con la normal, y el peso. Entonces ahí tenemos el ángulo cita. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas de cómo hacer esos diagramas de cuerpo libre? Ay, aquí no me faltó una cosa, que es que tenemos una aceleración en este sentido. Entonces, ahora sí, ¿dudas o preguntas de diagrama de cuerpo libre? De mi parte, no, profe. Ok, excelente. Y entonces, ahora sí empecemos. Nos piden el coeficiente de fricción estático entre A y B, tal que B no se deslice con respecto al bloque A. Entonces, vean que aquí nosotros podríamos analizar el cuerpo B. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale el peso. Con eso encontramos la normal. Y una vez que encontremos la normal, el coeficiente de fricción por la normal nos da la fricción. Entonces, prácticamente tenemos toda la información del bloque B, más que ya nos dan cuánto vale la aceleración. Entonces, hagamos suma de fuerzas en B y sería en el eje Y nos queda que la normal menos el peso. Esto debe ser igual a cero porque no se acelera en el eje Y. ¿Vamos bien? Entonces, ajá, No, era para decir que sí, bien, que todo bien. ok. Despejamos esa que está restando, pasa a sumar y ya tenemos cuánto vale la normal en B. Ahora hacemos suma de fuerzas en X, me queda que menos la fricción de B va a ser igual a menos masa de B por aceleración. Y este menos se me cancela con este menos. Y sabemos entonces que esa fricción de B es mu por la normal de B.
Y eso va a ser igual a masa de B por aceleración. ¿Ok? Si vemos acá, esta se me cancela con esta. Entonces, ¿cuánto nos da el coeficiente de fricción? Aceleración entre gravedad. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces nos da que ese coeficiente de fricción debería de ser al menos de 0,335. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si ese coeficiente de fricción es más pequeño de 0,335? Si ese coeficiente de fricción es menor a 0,335, lo que pasa es que el bloque B va a seguir siendo acelerado hacia la izquierda, pero no con la misma aceleración que tiene el bloque A. ¿Estamos? Ok, entonces si fuera mayor no afecta en nada. No, porque acuérdense en que en el caso de la fricción estática es igual a la fuerza aplicada. Ok, ¿Ok? pues sí. Ujú. Entonces, por eso nos preguntan cuál es el coeficiente de fricción estático mínimo. Entonces, si el coeficiente es mayor, la fricción estática máxima no la estaríamos rompiendo. Entonces, como no estamos rompiendo esa fricción estática máxima, el bloque va a continuar como si estuviera pegado. Ok, Y la fricción es igual a digamos, a las fuerzas externas que estaríamos teniendo. O sea, no llegaríamos a esa fricción estática máxima, que es en el momento en que se empieza a mover. Eso significa que si el coeficiente de fricción es este, ¿ok? Y agarra y una mosca choca contra el bloque B, se empieza a acelerar hacia la derecha. Bueno, se empieza a acelerar a una aceleración menor a la de los otros dos bloques. Entonces, por eso es el valor mínimo que tenemos ahí. si fuera coeficiente de fricción cinético, ahí sí cambia, ¿verdad? Totalmente. Correcto, porque ahí la fuerza de fricción siempre va a ser constante. Ok, profesora, gracias. Ujú. Entonces ya tenemos la parte A resuelta. En la parte B nos preguntan cuánto vale la tensión del cable. Entonces, ¿cuánto vale esa tensión del cable? Bueno, vamos a calcularlo a partir de la suma de fuerzas en X. ¿Es necesario hacer suma de fuerzas en Y? En ese bloque A. No, porque Para, no hay para fricción. sacar el peso, ¿no? Ah, bueno, no, es que estoy con el peso de la tarea, ¿no? Entonces no tiene sentido sacarlo. Ok. Y
Jeremy tiene razón. No me interesa hacer suma de fuerzas en Y porque hacer suma de fuerzas en Y nos permite, lo que nos permite es encontrar la normal del bloque A. Pero esa normal no nos la están preguntando en ningún lado, sino simplemente esa normal se necesitaría para encontrar la fricción. Pero como no la necesitamos, nada más hacemos suma de fuerzas en X. ¿Y cuáles fuerzas tenemos en X? Tenemos la fricción de B, ¿cierto? Tenemos la tensión y esas son todas las fuerzas que tenemos en X. Y esa suma de fuerzas me tiene que dar la masa A multiplicada por la aceleración negativa. ¿Por qué negativa? Porque esta aceleración va para la izquierda. Entonces, como esa aceleración del bloque A va para la izquierda, tengo que tomar el signo según mi sistema de referencia. Muy diferente va a ser si yo digo, ok, para mí, en este bloque, todo lo que va a la izquierda es negativo y todo lo que va a la derecha es positivo. Entonces es simplemente cambiarle el signo a esto. Y listo. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Entonces, si despejamos, este está restando, pasa al otro lado a sumar. Y este está restando, pasa al otro lado a sumar. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces me queda que la fricción de B, voy a llamarla masa de B por aceleración. Este que está restando pasa a sumar. Y la tensión me queda al lado derecho. Y ahora sí, con eso ya encontramos el valor de la tensión. En otras palabras, serían 4,40, que es la masa de B, por 3,28 más la masa de A, 5,50 por 3,28 y eso me da entonces que la tensión tiene un valor de 32,472 newton. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Y ahora vamos con la masa del bloque C. Y ahí sí tenemos que hacer ambos diagramas. Entonces, nos queda que la normal de C para el eje Y va a ser igual, o sí, va a ser igual a la masa de C por gravedad por el coseno del ángulo. En otras palabras, normal de C menos masa de C por gravedad por el coseno del ángulo, esto es igual a cero. Y este lo paso al otro lado a restar. Está restando, pasa a sumar, entonces nos queda esta expresión. Y nos queda entonces que la fricción de C va a ser mu por la normal de C. Y de esa manera ya obtenemos cuánto vale la fricción de C. ¿Vamos bien?
Y ahora sí, suma de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas tenemos en X? En X tenemos tensión, tenemos la fricción de C, que voy a ponerlo así. Mu por la masa de C mu por MC por G coseno de cita. Más que todo me estoy apurando por cuestiones de tiempo. Y tenemos la componente del peso que va hacia la izquierda. Entonces sería masa de C por gravedad por el seno del ángulo. ¿Me siguen? Y eso viene a ser igual a menos masa de C por aceleración. ¿Está claro o hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Está Todo claro, claro. profe. Ok, ¿y qué nos preguntan aquí? ¿Cuánto vale la masa de C? Entonces, este que está restando pasa a sumar al otro lado. ¿Ok? Este estaba restando pasa a sumar. Y este que está sumando pasa al otro lado a restar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y esta masa de C la podemos sacar a factor común. Todo lo que dice masa de C lo sacamos a factor común. ¿Y qué está haciendo esa masa de C con todo eso? Multiplicando. Ya que pasa al otro lado, a dividir. Y entonces ahora sí. ¿Cuánto nos queda de esa masa de C? Esa masa de C sería la tensión, que ya la tensión la calculamos, 32,472 dividido entre menos el coeficiente de fricción, 0,150 por gravedad por el coseno del ángulo, que serían 49,5 grados, más la gravedad por el seno del ángulo, menos la aceleración. ¿Me siguen? ¿Y cuánto les da esa masa? A mí me está dando 10,09 kilogramos.
Mm. ¿Los dio eso, compañeros, compañeras? Entonces, ¿qué les pareció el ejercicio? De cuidado, igual que todo. Exacto. Ujú. Ok. Entonces, voy dejando de compartir. Ujú. ¿Qué? Vamos a ver. Ajá. Bueno, ¿qué les pareció entonces este tema de leyes de Newton? Está interesante, pero como todo hay que tenerle demasiado cuidado. Ok. Ahí la gran mayoría de esos ejercicios ahí van a estar resueltos en los diferentes videos. Entonces puede ser que haya uno o dos que no lo resolví con con ninguno de los grupos. Entonces, de ahí les va a quedar bastante de práctica para poder ir viendo eso. ¿Ok? Bueno, por cuestiones de hora, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video y me quedo por acá por si hay alguna duda adicional o alguna cosa adicional.